Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un inmenso placer poder estar una vez más en este nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana estamos escudriñando la palabra, aprendiendo de la palabra y vemos cada uno de los capítulos del libro que estamos estudiando. En esta ocasión estuvimos estudiando el libro a los Romanos. El día de hoy tenemos el último capítulo, que es el capítulo 16 del libro de los Romanos, con el cual se hace el cierre de este libro tan hermoso. Voy a estar haciendo unas recapitulaciones acerca de los contenidos de este libro, el cual sugiero que continúen estudiando y leyendo y pidiendo la revelación de Dios, la revelación del Espíritu Santo, para que lleve una palabra fresca a sus corazones. Estamos orando a Dios de que esta palabra no caiga en el vacío, sino que lleve una revelación por parte del Espíritu Santo para sus vidas, que el Señor cumpla su propósito en cada uno de ustedes al escuchar esta palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que ella vaya a hacer el trabajo para el cual el Espíritu de Dios lo ha enviado. Y Dios siempre tiene una palabra fresca para cada vida. Recordemos que estamos en un tiempo de ser edificado, de ser exhortado para desarrollarnos, tener un desarrollo cristiano, porque estamos en un proceso de crecimiento en la gracia de Dios. Recibimos esta gracia de manera gratuita, recibimos el don de la gracia, el don de la misericordia de manera gratuita. Y solo Dios espera de nosotros que crezcamos en esta gracia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de escudriñar la palabra, estudiar la palabra y vivir por la palabra. Y esta se revela en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Por eso estamos dedicando estos espacios cada viernes y sábado para tener esta lectura de la palabra y que sea el Espíritu de Dios que lleve la revelación, no la palabra que digamos nosotros lo que estamos enseñando el pastor Huáscar y mi persona, sino que realmente esta palabra sea el Espíritu de Dios que lleve el mensaje que cada uno de ustedes necesita para ese desarrollo espiritual, para pasar al siguiente nivel en la fe, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Haciendo una recapitulación de lo que es el contenido, los temas principales de esta carta a los romanos, que vamos a hacer un cierre con unos saludos especiales que hace el apóstol Pablo a todos los que están en la obra, y luego da unas exhortaciones finales que son importantes para la iglesia. El tema principal es el evangelio básico. Estuvimos estudiando durante todo el recorrido de este libro el plan de Dios para la salvación y la justicia de su pueblo. La justicia de Dios, que esto incluye la justificación por la fe, la justificación por la fe en Jesucristo. Y también abarca las ideas relacionadas como la culpa, la santificación y la seguridad. La justificación por la fe, la santificación a través del Espíritu Santo, y exhorta también acerca de los deberes cristianos. El autor pone de relieve en su confiada entrega a la gracia de Dios, y manifiesta lo que es su vocación, el fervor que lo anima, un fervor por evangelizar que ha inspirado los acontecimientos decisivos para la historia y la cultura de la humanidad, y así mismo para la historia de la iglesia. El propósito primordial del apóstol Pablo para escribir Romano fue enseñar esas grandes verdades del evangelio de la gracia al creyente que nunca había recibido la instrucción apostólica. Entonces, introdujo el apóstol Pablo en la carta también introdujo a una iglesia en donde se introdujo una iglesia donde él era totalmente desconocido y a la cual esperaba visitar por varias razones, que era edificar a los creyentes, predicar el evangelio, conocer a los cristianos que estaban ahí en la iglesia de Roma y ayudarlo con su ministerio y con su
siguientes viajes misioneros. Él escribió para preparar el camino para su próxima visita a Roma. Pablo buscaba en esta carta explicar la relación entre los judíos y los gentiles, los no judíos, en el plan completo de la redención de Dios. Los cristianos judíos estaban siendo rechazados por el amplio grupo de gentiles que había en la iglesia, por lo que los creyentes judíos aún se sentían limitados para observar las leyes del régimen y los días sagrados. Entonces, los judíos seguían abrazando todo lo que eran los rudimentos de la ley y todo lo que esto contenía y la práctica que ellos habían llevado a cabo durante muchos años. Entonces, ahora viene la evangelización a los gentiles y están estos dos grupos dentro de la iglesia, por lo que el apóstol Pablo empieza a ser como una especie de mediador y a explicar la relación que hay entre los dos pueblos, que ahora ya no son dos pueblos, sino que es un solo pueblo unido por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, y que la gracia de Dios nos hace ser uno, el cuerpo de Cristo, nos hace ser iglesia, y que Jesús es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Entonces, el libro de los Romanos muestra cómo luce una vida transformada por la gracia. Hablaba en el capítulo en donde habla de esa transformación, esa regeneración que se da cuando llega la gracia en nuestra vida. Y habla del propósito de la doctrina y la enseñanza bíblica, que no es simplemente informar, sino que es transformar, que cuando esta palabra llega, no solo estamos dando una información, el apóstol Pablo no solo estaba dando una información para que tengan un conocimiento, sino que estaba llevando un mensaje que buscaba la transformación de los creyentes. Pablo entendía esto y desde el capítulo 12 en adelante él muestra cómo luce una vida que ha sido impactada por el evangelio. Entonces, y que en todo momento el apóstol Pablo lleva una enseñanza también explicando el evangelio, y que no se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Jesús hizo. Y la salvación es totalmente por gracia, por medio de la fe, y que recibir a Cristo como Jesús y Salvador nos conduce a vivir en obediencia hacia Él. Que cuando esta palabra se revela a nuestra vida, entonces vivimos en esa obediencia bajo esa gracia. Este era a grandes rasgos, haciendo una recapitulación de lo que es el contenido de este libro, la doctrina básica acerca de la salvación, la justificación, y que no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús y la obra de la cruz, la cual siempre debemos proclamar. Vemos ya que en el cierre de este libro, en el capítulo 16, el apóstol Pablo dedica desde el versículo 1 al versículo 16 para enviar una serie de saludos a las personas que están en la iglesia en Roma. Entonces, vemos, fueron saludos muy extensos, se toman 16 versículos. Entonces muestra que fue una carta para personas reales. Cuando él empieza a hacer mención de todas las personas que estaban allí en la obra y que tenían cargos específicos, tanto como las diaconisas, los apóstoles, los evangelistas, él empieza a mencionarlo por su nombre y la obra que están desarrollando, los roles que están cumpliendo dentro de la iglesia. Entonces, para que quede como un hecho de que esa carta fue escrita a personas reales y que son personas comunes, no fue escrita para personas que se habían inventado o que tenían un grado profesional o un grado, sino que eran personas de la iglesia, personas reales, personas comunes que estaban desarrollando su servicio dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo hace todo este saludo tan extenso. Entonces, él menciona a cada uno, da agradecimiento, habla de la labor que están haciendo ellos. Entonces, él hace una mención especial para las mujeres que menciona en este capítulo, a Febe, Priscila, María, Tifena,
Trifosa, y la madre de Rufo y Julia. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Son mujeres que trabajaban para el Señor dentro de la iglesia, y que el ministerio en el espíritu de una mujer todo era algo que era diferente, donde se tomaban la autoridad que le daba el Espíritu de Dios para ministrar dentro de la iglesia. Entonces, podemos ver que estas mujeres trabajaban mucho para el Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace la mención y envía los saludos a estas personas. Entonces, son más de 24 o 25 nombres que él menciona y dice acerca de la labor que estaban haciendo esta persona y lo importante que eran para la iglesia. Luego que él hace toda esta lista de reconocimiento, digamos, y saludo para las personas que estaban sirviendo en la iglesia, él empieza a partir del versículo 17 a hacer una especie de exhortación, una conclusión acerca del libro y una advertencia final. Entonces, a partir del verso 17 dice, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y fíjense de aquello que están causando divisiones y tropiezos. Esto tiene en mente aquello que dividen al pueblo de Dios. Está hablando de personas que causan divisiones, aquellos que engañan al pueblo, dice que ponen tropiezo en contra de la doctrina y dice en contra de la doctrina que han aprendido. Y cuando él se refiere a lo que han aprendido, recuerden que él viene hablando y que el propósito principal de esta carta era exponer la doctrina básica acerca de la gracia, la salvación, acerca de la justificación. Entonces, dando como un hecho que la iglesia tenía este conocimiento, le dice, vean a ver, fíjense que no lleguen personas a hacer divisiones dentro de la iglesia, a causar tropiezos, de la doctrina que han recibido, que han aprendido, y que una vez que se hayan notado, que se haya marcado que está sucediendo esto, le dice, eviten esto. Esto es esencial para el propósito de Dios en la iglesia, porque a la verdad, sin unidad, lo que hay es orgullo. La unidad lleva ¿a qué? A que podamos vivir plenamente el evangelio en nuestra vida. Entonces, por eso cada uno de ustedes debe evitar esto. Entonces, deben mantenerse unidos. Les ruego, hermano, entonces, él hace un ruego para que presten atención, porque es importante hoy más que nunca y en ese tiempo que la iglesia esté unida como un solo cuerpo. Entonces, ese tono, cuando el apóstol Pablo dice, os ruego, hermano, sugiere lo importante que era para el apóstol Pablo esta palabra. Esta palabra, él decía, yo le ruego que presten atención. Es muy posible que Pablo haya escrito esta palabra y después haya vuelto
eh, a, a seguir su escritura con el ayudante que estaba siempre trabajando con él. Entonces, recuerden que vienen los engañadores. Yo les ruego que estén atentos que vienen los engañadores con suaves palabras, con lisonja que engañan. La advertencia es necesaria porque estos que causan división y que son engañadores no se anuncian ellos mismos. Usan suaves palabras, usan un mensaje que pareciera que es un mensaje de la palabra y que es un mensaje correcto. Y que siempre esto apuntan a lo más ingenuo. Son aquellas personas de la cual el apóstol Pablo hablaba anteriormente que son débiles en la fe, son pequeños, son inocentes en la fe y que engaña, por eso dice, porque engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, muestra que los que causan división y los engañadores no afectan a todo dentro de la iglesia. Entonces, no debemos esperar hasta que todo esté disperso o engañado y para que no empecemos a preocupar y a prestar atención. Por eso él lo dice antes de que ocurra. Dice, porque estas personas, lo que engañan, vienen con palabras suaves, vienen con un mensaje que parece de luz y es para engañar a los más débiles, a los más ingenuos. Y que esto realmente, dice, no están sirviendo al Señor, estos engañadores, sino que sirven a sus propios vientres. Los divisores nunca quieren parecer egoístas. Típicamente se perciben a sí mismos como nobles y que están invirtiendo y que están comprometidos con esta gran causa. Pero sin embargo, por más que aparenten, sus motivos son esencialmente egoístas y carnales. Cuando habla de que no sirven a Dios, sino para sí mismos, cuando dice a su propio vientre, se está hablando de personas que están actuando para su propia carne, por su propio egoísmo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos. Esto significa que en cuanto a los divisores y engañadores, no es que los romanos deban corregir una mala situación. Ya están lidiando bien con esta situación y Pablo siente gozo por ello, pero deben permanecer diligentes, lo que le está recomendando, contra los ataques de los divisores. Sean sabios para el bien. La mejor defensa contra lo que causan división, contra lo que traen palabras de engaño, es más útil conocer el bien que conocer el mal. Ocupémonos de conocer el bien. ¿Y qué es lo que te muestra el bien? La palabra, que es la verdad. Entonces, conocer el bien, no ocuparse de ver lo que está mal, aprender acerca del mal, cómo está avanzando el reino de las tinieblas, cómo están actuando. Ocúpese, dice, de conocer el bien. Sean sabios para el bien. Hay muchas personas que yo he escuchado que solamente están alabando y exaltando cuántas cosas malas están ocurriendo alrededor de sí. Y no se enfocan en ver qué es lo que dice la palabra acerca del bien y seguir ese bien. Aprender, ¿verdad? De lo que es genuino, aprender de lo genuino, de la palabra, de la verdad, en lugar de lo que es falso. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cualquier iglesia contra la reputación de los romanos que se mantenga en guardia contra los divisores, contra los engañadores, verá a Dios aplastar al enemigo. Vemos que Dios hace este aplastamiento para siempre, pero Satanás termina bajo los pies del creyente. Podemos ver que en Apocalipsis se habla cuándo se dará este acontecimiento. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, cada victoria que Dios gane por nosotros ahora es una vista previa
de lo que acontecerá en este evento final. Entonces, dice que está reconociendo, diciendo, Dios, el Dios de paz va a aplastar a Satanás y lo pondrá bajo vuestros pies. Está hablando a la iglesia, bajo nuestros pies. Y que aquí viene la sentencia final cuando esto acontecerá. Y que cada paso que nosotros damos en fe en el Señor es poniendo el pie sobre la cabeza del enemigo, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y al que, a partir del verso 27, viene una conclusión y una alabanza a Dios. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Con todos los peligros que enfrentaban los romanos y cada iglesia, Pablo apropiadamente concluye a reconocer al que puede confirmar a cada uno de los hermanos. Pablo también sabe que esto será hecho según la predicación del evangelio que se ha hecho, según la revelación del misterio del evangelio que se ha hecho, esta revelación al pueblo no judío. Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Jesucristo. A pesar de que Dios anunció gran parte del plan previamente por medio de las profecías, su obra final no fue evidente hasta que Dios la reveló por medio de Jesucristo. Vemos que en la palabra dice que Dios anunció por profeta, envió mensaje por profeta, por los patriarcas, y que luego decidió enviar este mensaje vivo a través de Jesucristo, que vino, hizo una ofrenda una sola vez y para siempre, para darse una iglesia, para obtener una iglesia para sí. Entonces dice que este misterio ha sido revelado por medio de la predicación del evangelio, que Dios llama a la obediencia de la fe a su pueblo. Y dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Esta es la conclusión. Pablo reflexiona sobre toda la sabiduría del plan de Dios en el evangelio, y el hecho de tal sabiduría va más allá del entendimiento de nuestra humanidad. Dios tenía un plan que ningún hombre idearía, pero la sabiduría y la gloria de ese plan son evidentes. Por eso él hace esa conclusión dando gloria a Dios por medio de Jesucristo, que pudo idear este plan y llevarlo a cabo. Entonces, hay algo que el libro de los Romanos explica desde el principio a fin, y es la grandeza y la gloria del plan de Dios, el cual Pablo predicó como el evangelio o como la buenas nuevas, que es apropiado ver a Pablo concluyendo esta carta alabando a Dios por esa revelación del evangelio que se le había dado a él y que él estaba llevando al pueblo gentil. El evangelio que Pablo predicó presentó a Dios, que eligió glorificarse a sí mismo por medio de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo, y que se glorificará a sí mismo de esta manera para siempre, porque la obra que hizo Jesucristo da el mérito para el reconocimiento y dar gloria a Dios, que ideó este sabio plan para reconciliar a su pueblo con él mismo. Entonces, vemos que esta carta, después de todas las enseñanzas que lleva del evangelio básico, de esta justificación, de esta gracia, el apóstol Pablo la cierra recomendando estar vigilante contra lo que trae un mensaje para traer división, para engañar y para confundir. La palabra de Dios es clara. Dios no tiene mensaje oculto, tiene una palabra clara y dice que viva y es eficaz, y que si usted la lee, si usted la estudia, usted la escudriña, el Espíritu de Dios va a traer la revelación que usted necesita para esta palabra.
Entonces, estar vigilante, lo que vienen con un mensaje, dice con palabras suaves, para engañar a los débiles en la fe. Estemos vigilantes y enfoquémonos en Jesús y el mensaje de la cruz para estar en sintonía con el mensaje del reino. Dios le bendiga abundantemente. Hasta aquí llegamos con lo que es el libro de los Romanos. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Todos los capítulos están en nuestro canal de YouTube, Sisa La Verdad TV, el cual recomiendo se suscriban y que nos sigan con esta enseñanza. Pueden llevar la secuencia completa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, que concluye el día de hoy, de este libro de los Romanos, que trae una enseñanza muy especial, sobre todo para personas que son nuevos creyentes, para aprender acerca de la doctrina básica del evangelio, el evangelio puro. En esta carta se manifiesta el plan de salvación y la justificación y la gracia que ha sido revelada para los escogidos de Dios. Dios le bendiga abundantemente y la próxima semana continuamos con otra enseñanza.